comenzamos a invitar a nuestra siguiente especialista, donde hemos abordado durante toda esta jornada el tema de la salud, sobre todo en los niños, cómo poder hacer que este retorno a clase sea lo mejor posible, ¿verdad? Lo menos invasivo posible dentro de todo este tiempo que han vivido en vacaciones, también con las teleclases, ¿verdad? Las clases virtuales, cómo poder hacer que ellos comiencen con todo el ánimo del mundo este nuevo proceso de presencialidad. Y nos acompaña nuevamente Daniela Bornart, quien es, cierto, psicóloga de la corporación Yo También. Dani, qué placer tenerte, cierto, ya en este bloque final, para así hablar de forma tan abierta y tan desde el corazón también sobre la importancia de hoy día hacer felices a los niños en este nuevo concepto de normalidad, pero que claramente donde una pandemia sigue por delante. Sí, efectivamente, tampoco podemos decir que ahora ya la pandemia está regulada, lista, ya pasó, claro, ya vemos que los números suben, bajan. Entonces esta normalidad finalmente, claro, estamos empezando a sentir que es normal estar con pandemia. Exactamente. Entonces vamos cambiando un poquitito el concepto de qué es normal y qué no es normal. Y eso nos juega muchas veces una mala pasada, sobre todo con respecto a los niños. Cuando estamos, cierto, en este mes de marzo y muchos padres empiezan a normalizar el tema de que ya podemos vivir con la pandemia, ya estamos inoculados, muchas veces tienden a hacer que los niños también se relajen, e incluso estén siendo parte, cierto, de la COVID-19 sin ni siquiera enterarse. ¿Cómo poder hacer que sigamos entonces construyendo esta realidad dentro de lo que es un contexto de pandemia? Yo creo que igual para los niños pienso yo que es más fácil adaptarse, por lo menos lo he visto. Los adultos todavía estamos con esto, por ejemplo, hoy que pone la mascarilla, que saca la mascarilla, que pone la... Claro. No nos acostumbramos mucho, en cambio hoy en día para los niños es bastante normal, por ejemplo, asistir a clases con mascarilla. No están necesariamente jugando, ya tienen incorporado niños pequeñitos que al entrar a distintos lugares ponen las manitos para que les pongas alcohol gel, claro. Como que ya lo van interiorizando un poquitito más. Creo que a nosotros los adultos nos ha costado más, la verdad. Claro. Con el tema de la virtualidad, para los más grandes han logrado compensar un poquitito lo social con lo digital, ¿no? Con el WhatsApp, ¿no es cierto? Con no sé, por las videollamadas, como que hay otras alternativas. Creo que de una u otra forma, si es que los adultos que estamos acompañando en este proceso somos coherentes y les vamos enseñando cómo se hacen las cosas, para ellos también va a ser más sencillo si somos sus referentes. Claro. Pero si ven adultos inquietos, contrariados, que sí, que no, que a veces sí, que a veces que si tengo ganas, ¿no es cierto? De repente eso confunde mucho más a los niños que a medidas que ya están como claras. Dani, también hablar sobre un tema que es fundamental, donde el año pasado y los años anteriores hemos visto a niños directamente vinculados a las teleclases, ¿verdad? A las clases virtuales, donde han tenido muchísima más conexión con lo que es una tablet, con lo que es un celular, ¿verdad? Muchísimo más ensimismados en un mundo más pequeño, más restringido. Y hoy esta posibilidad de ya poder ingresar a estas clases presenciales, donde abruptamente de la noche a la mañana ya se ven expuestos, ¿verdad? A los compañeros nuevos, a profesores, ¿verdad? A un colegio, pero siempre normado por las mascarillas, donde la conexión y el feedback o el vínculo con los compañeros no puede ser del todo directo. ¿Cómo enseñar o cómo preparar a nuestros hijos para esta nueva realidad? Mira, es súper importante entender que todos, y esto es independiente de la edad, todos tenemos nuestros procesos para irnos adaptando a nuestro entorno, ¿sí? Y esos procesos, la idea es que sean respetados. Es obvio y es súper esperable que los niños, después de pasar a tener interacciones sociales más bien en 2D, ¿no es cierto? Donde si el volumen está muy fuerte lo puedo bajar, si no me quiero mostrar apago la cámara, si no quiero hablar me muteo, si algo no me gustó me salgo, donde hay interacciones que son más fáciles de manejar que en la realidad. Claro. Entonces, obviamente, cuando después de vivir todo este proceso más empantallado, ¿no es cierto?, nos encontramos socialmente, donde hay ruido, donde hay movimiento, donde hay espacio, donde es muy probable y muy esperable que los niños se abrumen. Exacto. ¿Sí? Ahora, convengamos igual que el segundo semestre del año pasado ya habían varios que estaban como
como Sí, algunas pero semanas no. El sí, pero algunas no. semanas no, Entonces, entonces, pucha que fue complicado, ¿ah? Para los niños. El sí, pero no, realmente los tenía sí, estresados. Llegaban, se acostumbraban 2 semanas y luego tenían que volverse todas y las después, clases. Entonces, claro. Y ojo, aquí hay otra cosa, guste o no guste, cuando tú les dices a los niños si quieren volver al colegio, la gran mayoría te va a decir que sí. Pero ¿por qué te dicen que sí? Porque quieren ver a sus amigos, sus compañeros. porque quieren jugar, porque quieren estar con sus compañeros, quieren ver qué profesor les tocó, o si es la misma profesora que tenían de chicos, quieren verla porque le tienen cariño. No te van a decir porque me quiero levantar temprano, porque quiero hacer tarea, porque quiero estudiar. Me quiero levantar Entonces, a las 7 de la mañana. claro, de hecho me dio mucha pena la otra vez porque mis hijos hacen karate. Y estaba, justo lo fui a buscar cuando estaba terminando y había un niño de más o menos la edad de mi hijo mayor de 12. Y llega y hace así como, oh, ahora empieza lo peor, dice. Y yo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No, que ya me tengo que acostar temprano, esto fue un viernes, porque el lunes me tengo que levantar a las 6 Ahora empieza lo peor. de la mañana, así lo peor, pero sabes, con un sufrimiento que se tenía que levantar a las 6:30 de la mañana, porque a esa hora está oscuro, porque a esa hora hace frío, porque a esa hora se duerme. Entonces, Claro. por eso, en verdad, no es que los niños tengan particularmente ganas de entrar por todo lo que implica Claro. la educación, ¿no es cierto? Claro. Sino que las consecuencias de eso, de encontrarte con gente, ¿no es cierto? De compartir, de jugar, de contarte cosas que es distinto contártelos en persona que contártelos escribiendo, de compartir cosas de todo el mundo virtual que encontraste. Oye, sí, mira, bajé este programa, oye, conocí este, jugué tal juego, que también es parte de la información que van a compartir. Entonces, sí, es muy probable que se abrumen, pero eso es lo que ellos esperan. Y si ese proceso es gradual, es al ritmo de los niños, no debiese ser invasivo. ¿Cuál es mi temor en cierta forma? Es que como ya venimos de 2 años de pandemia y ahora se dijo presencialidad sí o sí, es que estén todos así ¡fua! Y entregando información y tarea, como para ponerse al día. Claro. ¿Sí? Y también... Y no todos los establecimientos, perdón que te interrumpa, pero no todos los establecimientos tienen algunos protocolos asociados por ejemplo, al reconocimiento emocional, al clima, a rescatar cómo ha sido esta pandemia para ellos, situaciones familiares, situaciones cotidianas, cómo acompañar estos procesos que también han sido complejos para ellos. Tenemos esta extraña sensación de que el verbo de niño es estar, no ser. Cuando dice, tú eres niño, no, siempre pensamos a la infancia como un estar, como una etapa donde todavía está todo incompleto porque está en proceso de completarse. Es mentira, no nos completamos nunca. Siempre estamos en proceso de completarnos. Claro. ¿Sí? No, es que los niños son el futuro de Chile. No, mentira, los niños en el futuro van a ser adultos, los niños son hoy día. Y hoy día tienen que acompañar a los papás a donde los papás quieren que vayan, tienen que ir al colegio que los papás quieren que vayan, tienen que estudiar materias que los adultos les dicen, cómo les dicen, y van a ser medidos por eso. Y entonces, en este proceso muchas veces nos olvidamos de esta persona que está ahí, porque todavía pensamos que no entiende, que no sabe, que tiene que adaptarse, y un montón de requisitos que ni siquiera nosotros cumplimos. Entonces, qué importante es también que si no lo hace el establecimiento, al menos lo pueda hacer la familia, de ir respetando cómo ese niño y esa niña se van sintiendo, cómo se van sintiendo en la adaptación con el colegio. Tal vez sabes que le cuesta adaptarse todavía al horario. Hay alguna posibilidad de que en vez de entrar a las 8, entre a las 8:30 y de a poquitito lo vamos haciendo que se vaya acomodando. O tal vez lo puedo retirar antes porque tal vez la jornada va a ser muy extensa. Claro. Porque además va a ser jornada completa, entonces, que es distinto. Algunos establecimientos desde lo virtual solamente dejaron las mañanas, por ejemplo, o solo en las tardes, o con bloques entre medio libre. Bueno, ¿cómo va a ser ahora para esos niños que tienen que volver a estar la jornada completa? Claro, y los pequeños que Entonces, entran por primera vez o por segunda vez, ¿cierto?, al colegio y han entrado solamente en esta pandemia, ¿cómo poder ayudarlos psicológicamente a entender varias cosas? Por ejemplo, que los niños puedan estar claramente un poco más estresados dentro de la sala de clase, donde todavía la mascarilla tiene que estar, donde no se conocen, donde de verdad... ¿Qué tan importante es el fiato, el abrazo, toda esa capacidad emotiva que claramente no puede generar
no pueden generar esos vínculos. Están súper sentados, ¿cierto?, súper lejanos, no pueden tocarse. ¿Cómo poder ayudar a que los niños sopesen ese tema, que realmente para muchos puede ser incluso traumático? Sí, y desde ahí es súper importante recordar que esto es un distanciamiento físico, no un distanciamiento social. Exacto. Y hay que hacer la diferencia porque durante mucho tiempo se habló de distanciamiento social. Y no es que nos distanciemos socialmente de otro, el distanciamiento es físico. Y claro, cuando estamos hablando de la primera infancia, dentro de esa etapa, lo motriz es tremendamente importante, lo sensorial. Entonces, si es que el establecimiento logra comprender que además cada etapa tiene requerimientos particulares más allá de lo cognitivo, más allá de los procesos cognitivos que están asociados a ese desarrollo, ¿no es cierto? Sino que, por ejemplo, se sabe que hasta los 7 años lo más importante tiene que ver con la corporalidad, con el cuerpo, ¿no es cierto? Con la sensación del cuerpo, con movimiento, con coordinación, con fuerza, con gravedad, con sensorialidad, con texturas, con calores, con subir, con bajar, ¿no es cierto? Y por eso los niños hasta esa edad juegan, y si tú te fijas, el juego es corro, me tiro y refalo, por ejemplo. Los refalines, los columpios, los que giran, porque eso es estimulación que le está entregando información constantemente al niño y a la niña sobre el entorno y sobre su propio cuerpo, y desde ahí va a tener la posibilidad de enfrentar lo más abstracto de mejor manera, hacer cosas de equilibrio. Entonces, sí, eso sí se puede hacer con distanciamiento físico de otra persona. Sí puedes hacer juegos de equipo donde no sea necesario tocarse. Claro. ¿Sí? Ahora, si es que de una u otra forma es indispensable, entonces tomar las medidas. Por ejemplo, no sé, pues vamos a hacer un chócale y después del chócale, claro, como están mostrando ahí, por ejemplo, claro, las rondas. Bueno, las rondas, entonces después de la ronda hacemos como parte del rito el lavado de manos, por ejemplo, o antes. ¿Qué tan preparada, Dani, debe estar los profesores, los maestros en general, las educadoras de párvulo, para poder enfrentar, digamos, todo esto que estamos conversando ahora? Para hacerse cargo realmente, no que pase la hora y que los niños estén ahí, y también hacerse cargo de esto, de lo emocional, de que el niño realmente esté bien, en todos, digamos, estas facetas de las que hemos estado conversando. ¿Sabes lo que pasa con es que yo creo que eso va más allá del educador? Es un tema institucional. Obvio que de todas maneras la responsabilidad última la tiene el profesor, la profesora, la parvularia, ¿no es cierto?, en su sala, en su espacio como más íntimo, ¿no? Pero finalmente quien da la instrucción de decir, ¿sabes qué? Hay que entregar información, o ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de forma paulatina, incluyan dentro de sus horarios, tal vez, por ejemplo, antes de ingresar vamos a hacer actividades corporales y vamos a hacer, no sé, yoga, te invento, no sé, o juegos de ronda, o antes de ingresar, o vamos a hacer un sketch de baile, no sé, claro, ¿no es cierto? Antes de comenzar el proceso de que estén sentados, porque eso es lo otro, los chicos ya vienen mucho tiempo sentados y necesitan moverse y necesitan sentir su cuerpo. Si no, vamos a tener niños y niñas que no conocen su entorno, que no se conocen ellos, que van a andar chocando con todo, que van a tener problemas motrices, que van a tener problemas de coordinación, porque no saben dónde están ellos. ¿Sí? Entonces, yo más allá de decir qué tan preparadas o no tienen que estar las parvularias, es cómo nos hacemos cargo de cuál es el foco donde tiene puesta la educación. Y eso es algo que corresponde a cada establecimiento. Hay establecimientos que lo han tomado como medida, así como, ¿saben qué? Cuando se ingresa, preguntémosle, vamos a hacer un círculo, vamos a ver cómo están, cómo vienen, cómo se sienten, pero lamentablemente son los menos. Hoy en día los colegios siguen pensando que hay que recuperar este tiempo perdido de 2 años de pandemia donde los niños no aprendieron nada, ¿ya? Y por último, si lo vemos súper fríamente, los criterios de normalidad estadísticos se han trastocado. O sea, en estos 2 años, si lo ponemos en términos cognitivos y de currículum, entonces está todo un sistema desfasado. Entonces técnicamente no hay nadie desfasado. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿quién se está poniendo como esta presión? ¿Quién que dice que hay que recuperar tanta cantidad de tiempo y bombardear a los niños? Eso es lo importante, entender que para que ellos estén bien, tienen que haber allí adultos que sean respetuosos y amorosos de los procesos de los niños y que entiendan que no por bombardearlos con información van a aprender más, solo van a memorizar más.
Claro. ¿Sí? Claro. Y estos niños que entran, por ejemplo, que venían de prebásica y que entran a primero básico, de hecho, ese proceso era suficientemente traumático antes de la pandemia para que existiera un proceso de transición que se llamaba, donde los de kinder iban a visitar a los de primero iban a visitar a kinder, participaban de algunas clases, porque pasaban de una metodología mucho más lúdica a mantenerlos sentados en las clases así formales, ¿no? Entonces ya venía siendo traumático esa situación. Entonces ahora además viene esto otro, donde los niños desconocen esto del contacto físico, me acerco, no me acerco, le hablo, no me hablo. Hoy en día es muy chistoso que se te caiga algo en la calle porque la gente no sabe si ayudarte o no. Claro. Imagínate entonces cómo es para los niños eso. Me falta un lápiz, ¿le puedo pedir el lápiz al compañero? Tengo que sacar punta. Claro. No, cosas Dani, tan cotidianas como eso. Entonces, si es que hay un adulto ahí o una adulta que es capaz de entender la emocionalidad, no estar pensando, es que tengo que pasar el currículum porque se me va a hablar en base a eso, como medio robot, porque eso además agota mucho a los profesores. Dani, también hablemos hoy día que me parece importante sobre el bullying de menor a mayor escala. Por ejemplo, a mi pequeña hija de 4 años una compañera la empujó, el otro le dijo, no, esta es mi amiga, no es tuya, y la empujó. El primer día de clases. ¿Ya? Por ejemplo, ese es un caso. Casos que son mucho más violentos, ¿verdad? De bullying en niños de cuarto, tercero medio, donde de verdad la cosa se pone mucho más difícil. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres? Como padres. Es que yo iba, de hecho, en cuanto a institución, iba a decir lo mismo que estaba diciendo. Claro, ¿y cómo estar atento? Porque en la medida, claro, pero un pasito para atrás, en la medida en que los establecimientos educacionales tengan espacio para hablar de lo que nos pasa, el bullying va a disminuir. ¿Sí? Entonces ya había una contención mucho mayor si es que hubiese la posibilidad de hablar de. Pero me ha tocado estar con profesoras que dicen, pero ¿por qué vamos a hacer algo? Es normal que los niños se peguen. Está ahí. Oh, Margot, ya. Está ahí el tema. Y en la casa finalmente tiene que ver con la posibilidad de contar. ¿No te fue bien? ¿Hiciste tu tarea? ¿Qué nota te sacaste? No, saquen eso. No es importante. No. Yo también pienso no es importante. A mí, gracias a Dios, mi hija me cuenta todo. O sea, tengo esa cercanía para que me cuenten las cositas que le va pasando. A veces llega un poco triste, entonces me cuesta toda la tarde el que finalmente me termine contando las cositas que le puedan ir ocurriendo. Entonces, claro, ¿qué debemos hacer nosotros como padres y cuál es realmente la responsabilidad de los profesores, etcétera? Que muchas veces normalizan esto, ¿no? Si es normal, como tú misma dices, es normal que se empujen, es parte, digamos, del desarrollo, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo poder atajar todas estas cosas que ocurren? ¿Cómo poder enfrentarlo también? Claro. Y desde allí es súper importante que se lo devuelvas. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? ¿Te gustaría que las invitáramos a la casa? ¿Sí? Entonces, nuevamente sacarnos de la cabeza la idea de que ellos no saben y de que nosotros adultos somos los que sabemos y los que tenemos que resolver todo. No, ellos tienen súper claro lo que necesitan para sus respectivas edades. Exacto. ¿Sí? Entonces lo más probable es que en una de esas tu hija diga, no, pero es que en verdad yo no... Pregunta, ¿y tú quieres ser su amiga? No. Entonces no importa. Me explico, en una de esas ni siquiera era tema. Lo que le molestó fue tal vez la situación de rechazo. Claro. Entonces, ¿por qué tienes pena? Porque me empujó. Y nosotros le estábamos dando toda la otra atribución, pero tal vez para ella lo que le dio pena es que lo empujó. No fue el tema de que le dijo la amiga, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo? Hay una propaganda donde hay una mamá y una niña en la cocina y la mamá está como dándole la espalda a la niña porque está lavando la loza o algo así. La niña le dice, mamá, ¿qué significa virgen? Y la mamá se complica así entera, chuta, y empieza, mira hija, lo que pasa es que cuando dos personas se aman y así, pero así con punjía máxima y no sé qué, después de que le da la media respuesta, recién ahí se le ocurre y le dice, ¿por qué hija? Porque aquí dice aceite extra virgen. Ya. ¿Cuál es el tema? Nosotros les damos... Claro. Nos imaginamos, ¿verdad? Como contenido a la información que nos entregan los niños desde nuestro mundo adulto. Exactamente. No desde el mundo de los niños. Entonces, si nosotros queremos apoyarlos a ellos en lo que les pasa, lo primero que necesitamos es que venga de ellos, no de nosotros, para poder desde entonces nosotros prestar el apoyo que necesita. Porque como te digo, tal vez nosotros
en el mismo ejemplo de tu hija, oye, sí, pero es que cómo esta niñita le está diciendo que la amiguita, que la están excluyendo, que no sé qué, la cuestión, y hacemos todo un proceso de abordaje frente a eso, que es lo que nosotros pensamos, y finalmente en una de esas, tu hija ni siquiera quería ser su amiga, lo que le molestó, le dio pena es que la hayan empujado porque se sintió vulnerable, ¿sí? Y son dos cosas súper distintas. Entonces, dejemos de asumir que nosotros somos los que sabemos. Hagamos las preguntas que corresponden para que entonces nuestros hijos y nuestras hijas tengan la posibilidad de decir lo que les pasa, tengan ese espacio, y desde allí nosotros ni siquiera darles la respuesta necesariamente, porque tal vez la respuesta la tienen ellos, solo que tal vez no saben cómo gestionarla, o necesitan a un adulto que haga de puente. ¿Sí? En el caso de que pero no es, entonces hace esto. Y en el caso de que sean más grandes, 14, 15, 16 años, y también están expuestos a constantes bullying, donde los padres muchas veces ni siquiera lo saben, porque ellos se ensimisman, ¿no? Y muchas veces en la adolescencia es súper difícil sacarles cosas a nuestros hijos. Como sacarles información. Claro. Ya, primero eso se construye, no es algo mágico, ¿sí? Obviamente en la adolescencia los niños tienden, los jóvenes ya, ¿no es cierto?, los adolescentes tienden a irse más a su mundo interno y a compartirlo con sus pares, porque es parte de la etapa de independencia, de sentirme distinto a mis papás, de sentir que soy autónomo, que tengo mis propias características distintas. Entonces, ¿qué ocurre? Es un proceso natural en el que yo quiero diferenciarme de mis papás, ¿ya? Y eso a veces se da de forma súper cariñosa, a veces se da de forma súper ausente, a veces se da de forma súper agresiva, ¿no es cierto? Como de, no, déjame, los portazos, ¿no es cierto? Pero todo eso, repito, no es algo que ocurra mágicamente, es algo que es un proceso de una relación que se ha venido construyendo. Entonces, si yo nunca le pregunté a mi hijo qué quería, si yo nunca le pregunté a mi hijo qué le pasaba, si nunca me senté con mi hijo a conversar de la vida, ¿no es cierto?, ¿por qué espero que lo haga cuando es adolescente, que es un minuto en que más retraído está? ¿Sí? Es lo que ocurre un poco cuando dicen, es que es súper mamón. ¿Por qué? Porque tenemos esta creencia loca de que, no sé, por ejemplo, a los 15 años el joven va a ser súper resuelto, pero hasta los 14 con 11 meses yo le lavaba la ropa, le ponía la mesa, le llevaba el desayuno a la cama, le ordenaba la mochila para el colegio. Entonces, y de repente es como, pero es que tú ya eres grande. Bueno, pero yo no aprendí a cocinar de un día para otro. Entonces, ¿cómo entendemos que las cosas son un proceso? Son un proceso gradual de adquisición de habilidades que si no puedo solo, necesito que alguien me lo muestre o por último me acompañe en ese proceso, ¿sí? Con el tema del bullying, el bullying como tal es un tema emocional que deriva en algo conductual, pero es un tema tremendamente emocional porque tiene que ver con la expresión de las emociones, con cómo yo me siento, qué hago cuando tengo rabia. Muchas veces quienes hacen bullying ni siquiera son los más matones, como se dice. Oye, en una Dani, de esas son los más vulnerables que se están defendiendo. Yo creo que este tema del bullying podríamos tomarlo para otro programa de manera independiente, porque creo que hay muchas aristas que en las cuales poder profundizar. ¿Te parece que lo dejemos en puntitos suspensivos para quizás el próximo lunes? ¿Te parece? Excelente. Puntitos suspensivos. Te mando un abrazo grande y gracias por estar siempre con nosotros para poder abordar esto que es tan importante, ¿no? La contención psicológica y ir reconociendo cosas que me parecen esenciales de todo lo que hemos ido conversando hoy día. Así que nos vemos entonces para hablar y ampliar directamente el tema del bullying. Perfecto. Vale, Connie, muchas gracias también por la invitación. Se pasaron y acuérdense, por favor, de que sus hijos son exquisitos. No los cedan simplemente por cumplir con constructos sociales, porque tienen que cumplir, porque les tiene que ir bien, porque tienen que sacarse buenas notas. Y acordémonos de nosotros cuando éramos chicos, no nos gustaban todas las materias, no nos iba bien en todo, y está bien, porque este mundo está pensado para que todos seamos distintos. Entonces, dejemos de pensar que nuestros valores como mamá, como papás, o la calidad de nuestros hijos depende de cómo se portan en el colegio, de las notas que tienen en el colegio, porque son mucho más que eso. Estoy muy de acuerdo contigo. Muchas gracias y que tengas una estupenda semana. Igual.
Nosotros junto con Daniela, nuestra psicóloga, ya comenzamos a despedir nuestro programa dejándote invitado que sigas en la programación de TVU Televisión. Nos vamos a una pausa para ya luego seguir con un especial de nuestro matinal Siempre Juntos para seguir acompañándote a las 12, que ya, cierto, comenzará TVU Noticias Matinal. Que tengas un lindo día y nos vemos mañana.